Colombia aprueba un proyecto de ley que prohíbe cualquier tipo de maltrato físico contra niños y niñas jóvenes, incluyendo cualquier forma de crueldad, tales como chancletazo, un correazo, pellizcones en la oreja, etc. Nosotros como padres, pues que le prestemos más atención y hay que darle palo, garrote y con ese vicio que tienen, que no se le puede castigar a los niños, porque ahí mismo está bienestar, suelta con bienestar también. Obviamente la ley ha generado polémica en todos los hogares del país, polémica que según mi concepto, pues se debe a la desinformación y por cómo se ha tratado la noticia. Es que el desorden simplemente crea caos. ¿Y cómo así? Pues buscando noticias y buscando información, escuchando entrevistas en internet, esto fue lo que encontré. Uno, ya existe en el Código Penal colombiano sanciones para la violencia intrafamiliar y la violencia contra los menores de edad. Esto quiere decir que esto no es nuevo y que ya desde antes te podían sancionar, ¿sí?, si tú maltratabas físicamente a tu hijo o a tu hija. Dos, esta es una ley de prevención, no es una ley sancionatoria. O sea que si me pegas, no te va a pasar nada. Correcto, los padres no serán ni motivo de investigación, ni los van a sancionar, ni van a perder la patria potestad de los hijos. De hecho, no los van ni siquiera a multar si les dan una palmada a los hijos. What the fuck? Y tres, al ser una política preventiva, lo que está buscando el gobierno es establecer una política pública de prevención y de pedagogía para evitar el maltrato infantil dentro de los hogares. Es decir, entregarle a los padres, entregarle a las familias herramientas para que aprendan otros modelos de educación sin utilizar la violencia. Básicamente, lo que busca el gobierno con esta ley es una transformación cultural dentro del país. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es ese tipo de pedagogía que se quiere enseñar para eliminar la violencia como método de educación dentro de los hogares? Les presento a la redentora de la infancia, al mesías de la educación, la disciplina positiva y la educación respetuosa. Es un estilo de crianza que tiene como fin guiar a los niños de manera afectiva, positiva y respetuosa, entendiendo sus comportamientos, ¿vale?, para poder guiarlos en sus actitudes. Se suele hacer un acompañamiento emocional y luego una gestión positiva de las mismas, donde se deja que los niños expresen sus emociones y acompañarlos a entender que es normal de que sientan rabia o de que sientan tristeza o de que sientan alegría en determinado momento y ayudarles a canalizar de mejor manera todas estas emociones. Todo esto sin pegarle, sin usar la violencia. Te voy a poner un ejemplo claro. Digamos que tú tienes un hijo o una hija y te comienza a hacer una pataleta o tiene un ataque de rabia por X motivo. Entonces tú, en vez de tomar como primera opción una chancleta y amenazarle o pegarle directamente y decirle que si no se calla ya no le vas a dar con la chancleta, sino que ahora le vas a dar con la correa, la disciplina positiva o la crianza respetuosa lo que te va a enseñar es a entender el por qué ese hijo o esa hija tuya tiene una pataleta, decirle de que es normal de que sienta rabia o se sienta frustrado por esa situación y luego hacer un acompañamiento de sus emociones para ayudarle a salir de la situación. Bueno, como ya muchos saben, yo soy padre y desde hace un tiempo me he decidido emprender este difícil camino de educar a mi hijo sin violencia, sin pegarle. Y estoy de verdad muy contento y muy feliz de que se quiera empezar a cambiar la mentalidad en los hogares y enseñarle a las familias, ojo, enseñarles más no prohibirles, porque ese es el gran error. De enseñarles que existen otras formas de educar sin pegar, de que hay otras alternativas. Pero hay algunas cosas que yo no comparto de todo esto y que de hecho a mí me molestan un poco, me inquietan, me incomodan. Pero más que todo es por cómo se hacen las cosas en mi país, en Colombia. Por este motivo he decidido dar mi propia opinión argumentando desde mi propia experiencia personal, no solamente como hijo, sino como padre. Y hay que decir la verdad aunque no sea popular, porque desafortunadamente en estos tiempos, si vas en contra de la corriente efervescente del momento, tú estás mal. Si lanzas una opinión, estás mal. Y no puede ser así. Yo no dudo de la buena fe y de la buena voluntad de todas las personas que promovieron o impulsaron este proyecto, pero esta es una ley innecesaria a mi forma de verla y sé que muchas personas también lo ven así, básicamente porque todo lo expuesto en esta ley ya está escrito en el Código Penal colombiano. Entonces se empieza asustando a las familias con el gran titular ahí en negrita, es que se prohíbe
que los padres castiguen o que tal a los hijos y tal, no sé qué, cuando el discurso debería ser diferente, cuando la primera plana, el título debería ser: el gobierno colombiano va a promover una política pública para enseñarle a la familia o para darle herramientas a la familia para que aprendan a educar a los hijos sin la violencia. Pero como siempre en mi país, las vainas se hacen al revés. Primero yo te prohíbo y después te doy las herramientas. Primero es el terror, primero es causar el caos y la confusión ahí en el pueblo y que toda la gente se arranque los pelos y que diga, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y no considero correcto que se criminalice a los padres por la forma como están educando a los hijos con las herramientas y los recursos que cuentan. Ni mucho menos que el gobierno colombiano entre a intervenir o a opinar en cosas que hacen parte del fuero íntimo de las familias y quitarle la autonomía a las familias en términos de enseñanza y de educación. No es correcto ver las cosas desde un mismo ángulo, de entender, de compartir, de vivir. Porque detrás de cada hogar y de cada forma de educar hay varios matices que se tienen que analizar. Primero, porque ni los padres ni los niños somos robots. Segundo, ni todos los hogares ni todos los niños somos iguales y no es lo mismo educar en positivo en Colombia que en España o que en Finlandia. Colombia, como muchos países en Latinoamérica, se levantó con el castigo físico como modelo de educación. Esa es una verdad absoluta. Nuestros padres fueron educados con chancleta, con correazos, con golpe. Ellos no fueron educados desafortunadamente entendiendo las emociones, por lo cual la paciencia prácticamente es nula y muchos de nosotros como hijos experimentamos que el primer recurso de nuestros padres para ejercer ahí el autoritarismo o para callar o para ahí ejercer la disciplina fue el golpe. Sumado a eso, y más importante aún, Colombia es un país que vive en una desigualdad social tremendísima, donde el modelo de educación, además de ser obsoleto, es pésimo, es paupérrimo, donde los niños se mueren de desnutrición, o si no, miren el caso de La Guajira. O hay lugares, por ejemplo, donde hay una miseria y la gente vive allí entre desperdicio y vive entre la mugre. Si no, miren el caso de Pueblo Viejo, de Tasajera, de la isla, ahí cerquita, Ciénaga Magdalena. Yo vivo en España y lo comento porque normalmente cuando se llevan un tipo de modelo de algo a América Latina o alguna iniciativa que pretende cambiar la estructura social allí, siempre se tiende a comparar cómo se ejecutan esos modelos en Europa o en otros países. No, sí, porque es que tienen que mirar en España cómo se ejecuta. Mira cómo la gente, que no sé qué, miren en Finlandia, en Reino Unido. Entonces le comento, yo vivo en España, un país que te brinda uno de los mejores sistemas de salud pública que hay. Es excelente, es igual o casi mejor que la privada. Si te quedas sin trabajo, tienes ayudas por desempleo. Si te quedas sin trabajo, tienes ayuda para moverte en el sistema de transporte de manera gratuita. Los niños hasta los 6 años no pagan transporte. Si no tienes con qué comer, hay diferentes instituciones y fundaciones que te dan subsidios mensuales de comida. Entonces tú llegas a casa con unas condiciones de vida excelentes y te dan ganas de educar en positivo. El gobierno te brinda todas las herramientas, te brinda aquí todas las cosas para que tú te sientas bien y puedas llegar a tu casa a tener una mejor calidad de vida, no solamente fuera, sino dentro de tu casa. Cosa muy diferente es, por ejemplo, un hombre de estrato medio bajo o de estrato bajo incluso por allá en Soledad Atlántico con una moto que haga de mototaxi o un tipo allá en Ciénaga Magdalena que tenga una bicitaxi y esté todo el día chupando sol ahí, 45 grados, ahí para recoger el poquito de dinero y de plata para comprar el mercadito de la noche, del día, para comer ahí con los hijos, y llega a la casa todo sudado, grasoso, tiznado, y encuentra la casa sin luz y sin agua porque se lo han cortado, y los hijos en la calle por ahí relacionándose con lo peor del barrio. ¿Tú crees que ese tipo va a tener toda la disposición para criar y educar en positivo? Es entendible que una persona, por ejemplo, con una calidad de vida como esta, bajo estas situaciones de estrés, es entendible que tenga cero ganas o cero disposición para llegar a la casa y educar de una forma que no sea violenta, y no es excusa. Pobres niños, porque no saben o no entienden por lo que están viviendo sus padres. Y es aquí donde uno se plantea los siguientes interrogantes. ¿Dónde está el Estado? ¿Cuáles son las herramientas que le va a dar a esa persona para que pueda llegar a educar en positivo?
¿Qué calidad de vida le vas a dar a ellos, sí? ¿O qué otras condiciones de vida le vas a brindar para que, sumado a las herramientas de educación, ellos puedan llegar a la casa y no utilizar la violencia como método o como forma de educación? ¿Qué les vas a brindar a las familias más allá de unos reels o unos videitos de Instagram de una experta o un experto o un influencer en disciplina positiva o en crianza respetuosa? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es lo que necesita la gente. No prohibiciones, necesita herramientas, necesita calidad de vida. Eso es lo que necesita la familia colombiana. He llegado a ver en redes sociales a muchos profesionales en estos temas de educación, algunos activistas y de hecho hasta agresivos en el discurso, que se presentan como los grandes salvadores de la infancia, presentando sus argumentos irrefutables como si fuera la única opción. Entonces, si entras a las redes sociales de estas personas y les comentas o les dices que estás en desacuerdo, pues con la información que te están dando, porque tú eres papá y tienes tu propio criterio, entonces te dicen que qué hacen en sus redes sociales, que si no te gusta lo que ellos comparten, que te salgas. Y muchos incluso tienen como una estrategia para hacer sentir mal al papá, ¿sí? Para hacerle sentir que es un mal padre o que la manera como está educando a sus hijos es la incorrecta o está mal, para luego venderle sus cursos. Y entonces se ponen a hacer videos ahí en Instagram, reels de 15, 30 segundos, ridiculizando a los padres o ridiculizando la forma en la que los padres crían a sus hijos, ¿no? Como si esos 15 segundos de video fueran a salvar los hogares que han llevado años forjándose y en muchos casos en medio del hambre y de la miseria y del dolor. Cosa que a mí no solamente me indigna y me da rabia, sino que me parece una falta de respeto. Porque una cosa es que tú tengas una información, ¿vale? Que esa información sea un nuevo modelo de educación que no incluye la violencia, ¿vale? Y que la compartas y que le diga a la gente, oye, mira, si tú no estás de acuerdo, ven, mira, aquí está esto, ¿vale? Pero no tratas a la gente así, ¿vale? No ridiculizas, no criminalizas, tú compartes, ¿vale? Entonces ves ahí los comentarios de los videos, papás allí, oh, lo estoy haciendo mal, oh, ¿y ahora qué hago? Oh, doctora, dame la solución, oh, ayúdame a salvar a mi hijo. Pues, ¿qué vas a hacer entonces? Seguir siendo papá, por favor. O sea, y con esto no estoy diciendo que estoy a favor de la violencia y el maltrato infantil, no, lo condeno. Con esto tampoco estoy queriendo decir que estoy en desacuerdo con la educación respetuosa. No, me he informado y la estoy poniendo en práctica desde hace un tiempo y me gusta y estoy viendo resultados. Aquí yo la invitación que le hago a los padres es que vayan, entren a estos perfiles, ¿vale? Y entren con su propio criterio como padres, con el instinto activado para que tomen la información que ustedes consideran positiva y buena para aplicarla dentro de su entorno familiar y que simplemente desechen la que ustedes consideren que no es correcta o que no funciona o no aplica para tu familia o para tus hijos, porque solamente tú conoces a tus hijos, ¿vale? Y tus hijos y tu familia es completamente diferente a la del vecino de la izquierda y al vecino de la derecha. Y punto. Porque ellos te brindan una información para que tú la estudies y con base a los puntos dentro de ese argumento, pues tú cambies la manera como estás tratando a tus hijos, como le estás educando para que en un futuro no le causes daños físicos ni emocionales. Pero quiero que tengas en cuenta que estas personas, primero, no son ni redentores, no son ni salvadores de la infancia, ¿vale? No son perfectos y son como tú y como yo. Aquí la invitación es para el gobierno colombiano como para que se dé cuenta de ciertas cosas, ¿no? Porque es que se están llenando la boca diciendo que con esta ley han hecho historia a favor de la infancia, de la niñez en Colombia. A ver, ¿cuál historia, señores? ¿A quién le quieren vender ustedes este cuento chino? Es que la violencia no solamente se da por el maltrato físico que hay dentro de un hogar. La violencia también se da, aparece o existe debido a la falta de educación y debido a las desigualdades que existen dentro de una sociedad. Cuando me convertí en papá, me vi reprendiendo físicamente a mi hijo y me hablé a mí mismo y me dije, hey men, ¿qué estás haciendo? O sea, vas a repetir lo mismo que hacía tu padre contigo, con tu hijo. Eso es lo que tú quieres para tu hijo. Entonces empecé a investigar sobre el tema, a educarme en otros métodos de crianza. Ya llevo 2 años en esto
y creo que lo estoy haciendo muy bien y me siento muy contento haciéndolo. Que de vez en cuando se me escapa una nalgada, se me escapa. ¿Eso me hace mal padre? No. Yo no quiero que mi hijo me obedezca por temor. Yo quiero ser ese amigo que él le agarre la mano, que sienta confianza, ese amigo que lo va a acompañar a él a entender sus emociones y a ser una mejor persona. Pero asimismo, quiero enseñarle a él que además de ser su amigo, soy su padre, que coloco unas normas dentro del hogar y por ser su padre debo disciplinarlo cuando es necesario. Que entiendo sus emociones, que lo acompaño en ellas, pero que si por algún motivo se me sale o se me escapa una nalgada, nadie tiene por qué criminalizarme por ello, nadie tiene por qué llamarme mal padre, ni tampoco que voy a causar en él una herida irremediable que lo va a hacer inútil por siempre y para siempre, porque es mi hijo y yo me hago responsable de él con las herramientas con las que yo cuento. Y este fue mi video, me despido. Bueno, ante todo pidiéndote que si te gustó el video o lo que sea, lo compartas y te suscribas y des likes y comentes, que para mí es importante. Y me despido también esperando de todo corazón que en Colombia, en mi país, que a pesar de todas las cosas, lo sigo amando, lo sigo queriendo. Espero que el gobierno se comprometa de verdad, después de este susto que le dio a la familia, de brindarle las herramientas para que puedan aprender a educar a los hijos de otra manera, de que poco a poco se vaya abandonando la violencia como método de educación, pero que también le diga a la gente que esto no es de la noche a la mañana, que este es un camino difícil, ¿sí? Y que nosotros lo que estamos haciendo es preparar el camino para que nuestros hijos lo sigan haciendo bien con nuestros hijos, porque ya nosotros de por sí, que fuimos educados con la chancleta y con la correa, ya tenemos unas marcas, ya tenemos unos daños emocionales, ya tenemos frustraciones y ya tenemos esa poca paciencia que no nos permite avanzar de manera rápida si obtenemos toda esta información.